Bueno, chalaos, se acaba el verano y hay pequeños cambios en el panorama audiovisual, porque este septiembre llegan los dos proyectos más esperados de los dos últimos años. Me refiero, por supuesto, al estreno de Dune y Fundación. Ya que seguimos con la gaita esta de la pandemia, que como era de esperar, no solo no se va a ir ella sola por arte de magia, parece ser que tiene la intención de seguir dando por culo, Y claro, esto va a tener consecuencias. Una de las más obvias es que va a seguir afectando al clima económico general y en particular el de mi industria, la producción audiovisual. Como si esto no fuera suficientemente malo, tiene pinta de que podría acabar dando la puntilla a la forma tradicional de consumir cine. Las salas de cine parecen un entorno ideal para la propagación del simpático bichito, y más con estas variantes nuevas aún más contagiosas. Un negocio este de las salas de cine ya tocado desde hace tiempo, que podría estar viviendo sus últimos días. Pero no todo van a ser malas noticias, y es que este otoño nos esperan dos superproducciones que tienen pinta de estar a la altura de las sagas más famosas del cine. Estoy hablando, por supuesto, de las dos trilogías de ciencia ficción más legendarias de todos los tiempos. Dune, del laureado Frank Herbert, y Fundación, del que es sin duda el padre de la ciencia ficción moderna, Isaac Asimov. Rolling! Sound speed. Camera speed. 2. Awesome. Take 2. Mark. Set up. Set. And action. Acabé leyendo toda la saga de la Fundación, ya que acabó siendo más que una trilogía, más o menos hacia el final de mi adolescencia. Debo decir que en lo que a mí respecta, la saga hace honor a su fama. Es casi imposible no leérsela del tirón. Asimov tiene un estilo un tanto peculiar. A nivel literario es, ¿cómo decirlo?, un poco simple. No es que escribiese mal, pero yo creo que nunca hubiese obtenido un premio Nobel de literatura. Dicho esto, su ocasional falta de sutileza narrativa la suple con creces, con una imaginación desbordante, y a pesar de lo increíble de las situaciones que plantea, consigue hacerlas más que plausibles, entre otras cosas gracias a una sólida base científica, ya que Isaac Asimov no era un escritor de formación, era un escritor más bien vocacional. Él en realidad era doctor en química, incluso escribió algún ensayo muy interesante como El electrón es zurdo. Este no es el primer intento de llevar la obra de Asimov a la pantalla. En 1966, la película Viaje alucinante, con duras críticas del propio Asimov por el trato excesivamente hollywoodiano a su obra, y en el 2004 Yo Robot, donde enunció sus famosas 3 leyes de la robótica, con Will Smith de protagonista, son pruebas de lo difícil que es adaptar la obra de Asimov. En esta ocasión, la todopoderosa Apple no se ha andado por las ramas y ha decidido meterle mano a la obra más icónica de este escritor. You can't save yourselves, but you can save your legacy. Y parece ser que no ha escatimado en medios para ello. Apple TV ha optado por utilizar el formato serie, un formato que si bien comenzó como un formato menor en el mundo del arte audiovisual, ha llegado a un punto de sofisticación que no solo iguala a los largometrajes cinematográficos, sino que a menudo los supera. Y este podría ser perfectamente el caso de Fundación. Un importante casting encabezado por Jared Harris. Lo conoceréis por películas como Sherlock Holmes, como la serie Chernobyl, etc. Unos efectos visuales que, como podéis comprobar, pueden dejar boquiabiertos al más pintado,
y una puesta en escena que, si bien puede no ser exactamente lo que los lectores del libro teníamos en mente, es sencillamente espectacular. Resumiendo, a pesar de los retrasos sufridos por la puñetera pandemia, el 24 de septiembre, por obra y gracia de Apple TV, empieza la primera temporada de Fundación. ¡Qué nervios! You can't save yourselves, but you can save your legacy. Si bien Frank Herbert no fue un autor tan prolífico como Isaac Asimov, de hecho pocos lo son, la trilogía de Dune es sin duda una pieza clave de la ciencia ficción de todos los tiempos. A diferencia de Asimov, Frank Herbert sí enfocó sus estudios hacia la literatura, y si bien no llegó a graduarse en la universidad, sus estudios se orientaron hacia la escritura y el periodismo. Eso se nota en su sofisticado estilo y en su prosa floreada. Tampoco creo que pudiese ser considerado como un candidato al Nobel, pero era definitivamente un escritor con todas las letras. La trilogía de Dune me fascinó cuando la leí hace años. Son de esos libros que no puedes dejar de leer hasta el final, aunque reconozco que hubo partes que me las leí un poco en diagonal. Las descripciones estas de 3 páginas de una puesta de sol a la Dostoyevsky se me hacen un poco cuesta arriba. Pero dejando el libro aparte, cuya lectura recomiendo encarecidamente, este en realidad no es el primer intento de adaptar esta novela al lenguaje cinematográfico. Desde el fallido intento del polifacético Alejandro Jodorowsky hasta la película rodada ni más ni menos que por el legendario David Lynch en 1984, con un casting nada despreciable y un presupuesto que, si bien en principio parecía elevado, al final resultó insuficiente. Total, que la película, sin ser el bodrio más horroroso jamás filmado, no satisfizo ni a los fans de Frank Herbert ni a los de David Lynch. Con este historial, y teniendo claro que esta es una obra muy difícil de adaptar, ¿por qué debería ser diferente esta vez? Bien, para empezar, en esta ocasión el director es Denis Villeneuve, que, como demostró en Blade Runner 2049, no es de los que se arruga ante un reto de este calibre. A diferencia de la película de David Lynch, y como podéis ver en las imágenes, aquí tanto Warner Bros. Como HBO no parecen haber escatimado en medios. El casting es asimismo de primera. Y por último, no nos engañemos, el nivel visual del 2021 es infinitamente superior al de 1984, y no solo a nivel de efectos especiales. Yo creo que Dune tiene los ingredientes para ser una película cojonuda, pero hay alguna cosilla que me preocupa, y no me refiero al hecho de que, como dice Denis Villeneuve, ver esta película en la tele es como hacer carreras de lanchas en una bañera. Yo creo que en una pantalla decente, eso sí, mínimo unas 40 pulgadas, una cosa así, y un sistema de sonido que no sea los cutre altavoces de la tele, puede ser una experiencia más que aceptable. Aunque eso sí, está claro que como en el cine, nada. Pero ya hemos quedado que hoy en día ir a un cine no está exento de riesgos. Aun suponiendo que la película esté bien, me preocupa la falta de continuidad. Dune es una obra demasiado densa. Es como si del Señor de los Anillos solo se hubiese rodado la Comunidad del Anillo. En fin, tras muchos dimes y diretes, parece ser que Dune se estrenará en las salas de cine europeas el 17 de septiembre, un mes antes que en Estados Unidos.
y estará disponible en su versión streaming en HBO un mes más tarde. Bueno, pues ya solo queda esperar y cruzar los dedos. Si se pudo hacer con El Señor de los Anillos y con Juego de Tronos, ¿por qué no con Fundación y Dune? En fin, hasta que nos solamos. That was awesome. Yeah. Great, I'm happy. It's a cut. That's a cut.